históricas y singulares, muy particularmente a Ana, compañera mía de facultad, que me trae un foro que no es habitual para mí. Yo no soy técnico, así que preparaos para una ponencia de mucha peor calidad y de un tono distinto, de esta manera también de rematar y de que sea esto un poco más ameno. Yo soy economista, soy empresario y luego también, yo creo que fundamentalmente soy activista o militante, porque hasta ahora hemos estado hablando de eficiencia y de renovables desde un punto de vista, insisto, estrictamente técnico, que entiendo que es el contexto o el contenido principal de esta ponencia, pero yo no quería que acabara la jornada, y por eso me he puesto al final, sin dar un toque de atención sobre uno de los motivos por los cuales estamos hablando de eficiencia y de renovables. Y es el hecho de que tenemos un grave problema medioambiental. Aquellos que imagino que tenéis una formación muy amplia y que estáis interesados por las cosas más allá de vuestra profesión, estaréis al corriente de que cada vez en mayor medida el consenso científico, el que viene representado por el panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas, encuentra menos detractores o científicos contrarios a la idea de que sería muy buena idea, dejémoslo ahí, que la temperatura global no subiera más allá de 2 grados centígrados respecto a la temperatura que había en el periodo preindustrial. Y también cada vez es mayor el consenso, como imagino que conoceréis, de que la causa de que eso esté sucediendo es fundamentalmente antropogénica, es decir, que es consecuencia del efecto que la especie humana tiene en el clima. Y que a su vez, y ya por último, la razón fundamental de que el clima, de que la temperatura esté subiendo es consecuencia de la concentración de los llamados gases de efecto invernadero, la mayoría de los cuales son consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Bien, pues en estos momentos nuestro sistema energético global, y el de España es un ejemplo paradigmático, en el sistema energético mundial el 80%, 70-80% de la energía que utilizamos, proviene de los combustibles fósiles. Y yo os recomiendo que echéis un vistazo a un vídeo que está disponible en internet, uno de tantos documentales que hay con música súper dramática en la que en plan Armagedón, en el que estamos condenados a desaparecer como especie, pero que está muy bien hecho y que nos da y que es muy sencillo de entender y de transmitir. Se llama Do the Maths, es decir, haz los cálculos, que dicen que para conseguir que nos mantengamos por debajo de esa raya crítica de los 2 grados centígrados, necesitamos que no se queme ni la mitad de los recursos de hidrocarburos que hay en estos momentos como reservas ya localizadas en el planeta. Imaginaos el desafío que enfrentamos. Es un desafío que consiste en que unos recursos energéticos que tienen un valor económico incalculable se queden bajo tierra y no se extraigan y no se quemen. Fijaos a ver cómo lo hacemos, cómo conseguimos que no se quemen esas toneladas y toneladas de millones de barriles de petróleo, metros cúbicos de gas, y más ahora que estamos en la vorágine de todavía extraer más recursos, más hidrocarburos utilizando la técnica del fracking. Pues desde la atalaya, humilde atalaya en la que me hallo, en la que soy empresario, es decir, que perfectamente tengo los números en la cabeza, soy economista, tengo números en la cabeza, no estoy pensando en que las cosas tienen que hacer sea como sea. Y también desde la atalaya de la defensa medioambiental y de la trascendencia que tiene que tomemos decisiones rápidas, porque, y esto me faltaba decir, para conseguir que no alcancemos esos 2 grados, necesitamos cosas tan sorprendentes como que incluso los países en vías de desarrollo reduzcan en términos absolutos su consumo de recursos fósiles. Es decir, aquellos países que están creciendo y que necesitan crecer simplemente para alcanzar unos niveles de bienestar mínimos, esos países tienen incluso que apuntarse al cargo de reducir la cantidad de combustibles fósiles que queman. Imaginaos el desafío que enfrentamos y en la trayectoria a la que vamos. Pues necesitamos que todo reduzca, no solamente los países desarrollados, que en el 2050 tendrían que haber bajado hasta un 90% el
2050 también los países en vías de desarrollo tendrían que haber reducido la emisión de gases de efecto invernadero en términos absolutos para alcanzar ese objetivo de no superar los 2 grados, más allá de los cuales no sabemos cómo se va a comportar el clima. ¿Por qué suelto esta soflama aquí? Pues fundamentalmente por un motivo, porque la única, desde esa atalaya que decía, única atalaya desde la que me dirijo a vosotros, la conclusión a la que he llegado yo junto a otra mucha gente es que la única manera de conseguir alcanzar esos objetivos de no superar los 2 grados centígrados depende exclusivamente de un elemento, que transitemos de un modelo energético centralizado a un modelo energético distribuido. Fijaos que digo, no es transitar de un modelo energético fósil y nuclear a un modelo energético de renovables, que también habría que decirlo porque están conectadas ambas cosas, pero tan importante como esto último que voy a decir, o mucho más importante es el hecho de transitar de un modelo energético centralizado a un modelo energético distribuido. El modelo que tenemos en estos momentos, imagino que no se le oculta a nadie, es un modelo centralizado. El 80% del mercado eléctrico está en manos de 5 compañías, el mercado de los hidrocarburos está en manos de 2 o 3. Y cuando son empresas muy grandes, que llevan ganando mucho dinero durante muchísimo tiempo, es muy improbable que esas empresas, que son las que controlan directa o indirectamente los recursos fósiles de los que hablábamos, que se tienen que quedar bajo tierra y que no pueden salir, directamente se tienen que quedar bajo tierra, es muy difícil que esas grandes organizaciones que tienen su propia dinámica interna se conformen con dejarlas bajo tierra. Así que tenemos que pasar a otro modelo, un modelo en el que no sean las grandes compañías las que nos provean de energía, sino que seamos los ciudadanos los que nos proveamos de energía. Y eso apunta en una única dirección. Un modelo energético efectivamente basado en la eficiencia y el ahorro, pero fundamentalmente basado en tecnologías renovables. Muchas de las cuales, la mayoría de las cuales, tienen una diferencia esencial en el plan que estoy proponiendo aquí. Y es que son modulares. Es decir, que a diferencia de lo que sucede con los combustibles fósiles o con las necesidades de escala que tiene la energía nuclear, las energías renovables, la mayor parte de las energías renovables, muchas de ellas y las más relevantes, dependen del sol, que es ubicuo. Y no es muy diferente, y aquí hablo de mi especialidad profesional, que es la fotovoltaica, no es muy diferente el coste que tiene una instalación inmensa de esas que vemos en medio del campo, y como ya adelantaba Ana, con las cuales yo personalmente soy muy crítico, esas enormes llanuras llenas de paneles fotovoltaicos, no es muy diferente el coste por kilovatio que tiene esa instalación de lo que cuesta una instalación encima del tejado de una nave industrial o de un edificio. No es relevante. Y sobre todo no es relevante cuando tomamos en consideración lo siguiente, que el precio al que tiene que vender una instalación que está en medio del campo es el llamado precio mayorista. Es el precio que compite con una central térmica o el que compite con una central nuclear. Mientras que el precio con el que compite una instalación que está encima de nuestra casa es el precio minorista, es el que pagamos a la compañía eléctrica. Son precios que tienen una diferencia, un salto muy significativo, que hacen que muy rápidamente, de hecho ya lo es, la energía que tú autoproduces es más barata, yo creo que significativamente más barata que la electricidad que de otra manera tienes que comprar a la compañía eléctrica. Entonces, estamos en unas jornadas muy interesantes, necesarias, que de lo que nos están hablando es de que aquellos que son titulares de casas históricas incorporen también a la reflexión y a la gestión de su patrimonio inmobiliario la variable eficiencia y la variable renovables. Y la aproximación, que es perfectamente legítima, entiendo yo, es inicialmente la económica. Los titulares de esos inmuebles tienen unas facturas de energía descomunales porque gestionan edificios probablemente que necesitan de todas las intervenciones que se ha estado hablando durante el día de hoy, pero también que tienen unas dimensiones considerables. Entonces, quieren reducir legítimamente, y es un objetivo que tienen que perseguir, sus facturas energéticas. Y por eso estamos aquí debatiendo sobre todo este asunto. Pero, si queremos conseguir efectivamente que los titulares de este tipo de edificios puedan instalar de manera económicamente eficiente
este tipo de instalaciones de tecnología renovable que autoproduzcan su propia energía, en mi opinión, como empresario del sector, 8 años peleándome con los números, es que todavía nos falta algo de tiempo. Vuelvo otra vez al ejemplo de lo que mejor conozco, que es la tecnología fotovoltaica. Imagino que sabréis, y si no os lo digo yo, que en el año 2008 un panel fotovoltaico de 250 vatios costaba 800 euros. Y que en estos momentos ese mismo panel, más eficiente, más moderno, cuesta 150 euros. Es decir, que lo que hemos conseguido en estos 4 años, 5, porque ya en 2012 estaban esos precios, lo que hemos conseguido en ese tiempo es, en buena medida, porque el mercado ha empezado a funcionar, de ser un mercado marginal, irrelevante, en el que mucho del proceso productivo era meramente o fundamentalmente artesano, hemos conseguido aumentar escala, es decir, economías de escala, y hemos conseguido abaratar en el proceso de fabricación, de la industrialización, el precio de los paneles. Pero luego está también el coste de aprendizaje. Cuando se montan muchos, cuando se monta una primera instalación, cuando se fabrica el primer coche, te cuesta mucho. Cuando haces el segundo te cuesta menos. Cuando haces una reforma, la primera reforma que hiciste, perdiste dinero. Y ya la segunda seguramente ya empezaste a ganar dinero. Es decir, que economías de aprendizaje y economías de escala se ponen en funcionamiento, y con el boom de la fotovoltaica, del cual algunos lamentamos que se haya producido así, hemos conseguido que los costes se hayan adaptado significativamente. Todas las tecnologías renovables que se pueden aplicar de forma distribuida, la mini hidráulica, la mini eólica, la geotermia, la biomasa, la solar térmica, la fotovoltaica, de las que luego, aunque estoy convencido de que no necesitaríais explicación al respecto, por si hay alguien que esté perdido, pues haremos una pequeña revisión. Todas esas tecnologías son más fáciles de colocar y tienen menos problemas en un edificio no histórico o no singular. Son más baratas, significativamente más baratas de instalar en un edificio de nueva construcción. Y de lo que se trata es de conseguir que sean los edificios de nueva construcción o edificios que no tienen singularidad, que sean el terreno de pruebas y de aprendizaje para conseguir que incluso en aquellos edificios como los que representan los propietarios de la fundación requieren una intervención más de cirugía fina, que necesitan una integración arquitectónica más cuidada, que necesitan a lo mejor esas tejas fotovoltaicas para que el impacto visual sea menor, porque si vais por muchos de esos adosados que se han construido por todo alrededor de Madrid, todos los pueblos, veis esos paneles que para mí son horrorosos, térmicos, con un grado de 45 grados que se ven ahí desde cualquier parte, mirando al sur. Eso colocado en cualquiera de los edificios que representa la fundación, en principio, no. ¿Vale? Entonces necesitamos que se avance en el abaratamiento de los costes para que los dispositivos que se coloquen en esos edificios singulares sean viables económicamente, gracias a que todas esas economías de aprendizaje se han desplegado suficientemente. Es decir, que a la hora de empezar por algún sitio para conseguir luchar contra el cambio climático y conseguir lo antes posible que también en las casas singulares e históricas se puedan colocar este tipo de dispositivos, no es en las casas singulares e históricas, salvo que vengan acompañadas de subvenciones cuantiosas. Entonces, no sé si estoy siendo aguafiestas en todos los sentidos, pero bueno, no quería que fuerais contentos. La idea es que no es el igual, aunque desde luego que hay alternativas y se pueden aplicar técnicamente, pero sí que si pretendemos conseguir ahorros económicos, es difícil que lo consigamos cuando está en discusión que existan ahorros económicos incluso en las viviendas más convencionales. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Fundación Casas Históricas, aparte de transmitir este mensaje? A mí me gustaría aprovechar este auditorio para recomendar una línea de actuación. ¿Sabéis por qué? ¿Cuál es el único motivo de que no se avance en la distribución masiva de tecnologías distribuidas en nuestro país?
la única razón de que no se estén colocando en estos momentos, hoy, cientos de miles de paneles fotovoltaicos encima de todas las cubiertas, de todas las industrias y de todas las viviendas unifamiliares y en todos los tejados de todas las cubiertas de los edificios colectivos. Pues la razón es muy sencilla. El gobierno aprobó en julio de este año el Real Decreto Ley 9/2013, en el que, aparte de suspender las primas a las instalaciones renovables antiguas y, por tanto, la retroactividad ya flagrante, consagraba con una batería de reales decretos la forma en que se va a regular en nuestro país el autoconsumo de electricidad fotovoltaica. Recordad lo que acabo de decir, que ya la electricidad fotovoltaica que tú puedes consumir en tu propio tejado te proporciona, tiene un precio por kilovatio hora, considerando todo, la inversión inicial, el mantenimiento, el seguro, todo, tiene un precio que está en el entorno de los 10-11 céntimos de euro por kilovatio hora. El precio hasta el mes de enero de la tarifa de último recurso estaba en el entorno de los 15 céntimos el kilovatio hora, es decir, había un diferencial de 4 céntimos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con la aprobación de este Real Decreto Ley, con la aprobación del proyecto de ley de reforma del sector eléctrico y con la propuesta de reales decretos donde se tratan muchos aspectos del sector eléctrico en nuestro país? ¿Qué es lo que ha establecido? Lo primero, desde el mes de agosto, en nuestras facturas de la luz se ha subido lo que llaman el término de potencia, que es lo que pagamos con independencia de lo que consumamos, que se establece en relación a los kilovatios que tú tienes contratados. Se ha subido un 63%, mientras que se ha bajado un 17% el precio del kilovatio hora, es decir, el término de energía. De tal manera que de los 15 céntimos de los que hablábamos antes, ahora estamos en los 12,5 céntimos. ¿Qué mensaje está mandando el gobierno con esto? El mensaje de que el ahorro automáticamente ha pasado a ser menos rentable. Si tú pones una bombilla de bajo consumo en vez de la bombilla incandescente, ya no te estás ahorrando 15 céntimos por kilovatio hora, sino que te estás ahorrando solamente 12,5. Y aparte, consumas o no consumas, hagas lo que hagas, luego tengas electrodomésticos más o menos eficientes, el término fijo lo vamos a aumentar, lo aumentamos un 63%. Es decir, que es una medida con la justificación que hayan querido encontrarle, pero que va contra, directamente, entre otras cosas, ya que se trata de una jornada que habla de siguiendo a Europa, en contra del camino que nos está marcando Europa en términos de eficiencia, ahorro y de introducción de renovables. Pero automáticamente también ¿qué consigue? Consigue que no sea tan rentable. ¿Recordáis que decíamos 10-11 céntimos de euro kilovatio hora de fotovoltaica? Ahora ya lo comparamos no con 15, sino con 12,5. Pero ahí no acaba la cosa. Es mucho más interesante lo que voy a decir a continuación. Una de las posibilidades que se le abrían incluso a los titulares de este tipo de casas, siempre que tuviera un lugar oculto donde poder colocarlos, ya que tienen menor inclinación los paneles fotovoltaicos que los paneles térmicos, para que sean óptima su colocación. Era colocar paneles fotovoltaicos y producir la propia electricidad y autoconsumirla instantáneamente y otra parte en diferido. Lo que funciona, lo que está, la normativa que está aprobada en muchos países de Europa, en muchos estados de Estados Unidos, es decir, hacia donde apuntan los países desarrollados, que consiste en decir: coloque usted paneles, porque gracias a colocar usted paneles conseguimos muchas cosas. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Conseguimos reducir nuestra dependencia energética y reducimos también nuestro déficit comercial. Generamos empleo, y más en un país como el nuestro, en el que somos punteros, o lo hemos sido, en fotovoltaica. Es decir, un montón de ventajas adicionales. La forma en que se ha aprobado en nuestro país, la forma en que tendría que haberse aprobado en nuestro país, similar a la que está aprobada en otros países del mundo, en otros estados, en todos los estados que lo han aprobado este tipo de normativa de Estados Unidos, consiste en decir: toda la electricidad que produzcan sus paneles y que usted autoconsuma instantáneamente, no tengo nada que decir. Solamente tengo que decir por aquella electricidad que no esté consumiendo instantáneamente, la vuelque a la red y luego después por la noche
consuma de la red y luego usted y yo hacemos cuentas. Yo estoy regalando electricidad con mi instalación fotovoltaica y luego por la noche estoy consumiendo electricidad de la red y digamos que hacemos cuentas. Y entonces, como estoy utilizando la red, lo correcto, y así lo recogen estas normativas, es que se pague un determinado peaje por usar la red como batería. ¿Sí? Esa es la lógica de cómo se ha aplicado en todo el mundo, porque se favorece la producción distribuida. Sabéis que la electricidad que se produce en una central nuclear hasta que llega a nuestras casas se produce una pérdida del 10% de media de esa electricidad. Es decir, que si se produce instantáneamente no se pierde ese 10%. El 10% que además pagamos. O sea, que no es que pagamos la electricidad que sale de la central nuclear, no pagamos la electricidad, sino que en nuestra factura acabamos pagando todo lo que sale de la central nuclear. Bien, pues en nuestro país, a diferencia de este sistema del que se hablaba, que es el genérico, se les ha ocurrido una fórmula novedosa, que consiste en que la electricidad, salvo que haya reforma posterior, la electricidad que usted no consuma instantáneamente, me la regala. Es un punto de partida. Me la regala. ¿Vale? Pero la electricidad que usted produzca y que consuma instantáneamente, no solo no le dejo en paz que usted la produzca, sino que por cada kilovatio hora que produzca usted y que consuma al instante, que no salga a la red de distribución, me va usted a pagar lo que llamamos el peaje de respaldo, que está en el entorno de los 7 céntimos de euro por kilovatio hora. Electricidad que estás produciendo tú en tu casa con un dispositivo de tu propiedad, tienes que colocar un contador a la salida de tus paneles, medirlo y hacer cuentas con la compañía eléctrica, porque de cada kilovatio que salga y consumas, por diferencias, tienes que pagar 7 céntimos de euro por kilovatio hora. Es lo que solemos utilizar como argumento, es lo que en vuestro huerto, el huerto que tenéis en algunas de estas casas maravillosas, tenéis un pequeño huerto con tomates. Lo que se está diciendo la legislación es que a partir de ahora, por cada tomate que saquéis del campo, tenéis que ir con un par de céntimos, bueno, lo que sea, los números que determinen, con un par de céntimos a Mercadona o a Aldi o a la tienda de la esquina y entregárselos. Porque el peaje de respaldo consiste. ¿Y qué sucede si se le pocha el tomate? Acabará usted teniendo que recurrir a Mercadona. Pues Mercadona no se puede quedar como está de respaldo para atenderle y suministrarle tomates cuando sus tomates se pochen. Entonces, a Mercadona tiene que recibir no solo por los tomates que realmente le venda, sino también por los tomates que se autoproduzca usted. Cada vez que cogéis el coche particular, tenéis que pagar al sistema de taxis de Madrid una determinada cantidad. Porque puede ser que se estropee el coche y tengáis que ir al aeropuerto y tengáis en ese momento que tirar del sistema de taxis. Y el sistema de taxis, para que esté ahí, hay que compensarlo. Y entonces cuando decimos, no, que esté el sistema de taxis y yo cuando necesite le pago lo que haga falta pagar. Le dicen, no, es que eso no me convence. Usted tiene coche particular, aparte de pagarse el coche, la gasolina y el seguro y todo, además una tasa que va a ir al sistema de taxis. Eso es lo que se ha aprobado en nuestro país. Regalas la electricidad que te sobra a la compañía eléctrica, que la vende luego, ¿vale? Porque el contador sigue viviendo en la casa de al lado. Y la electricidad que autoconsumes instantáneamente, por esa electricidad me vas a pagar 7 de los 12 céntimos y medio que cuesta ahora. Es decir, que lo más que te ahorras son 5,5. Es decir, los cálculos necesarios para que realmente nadie monte una sola instalación fotovoltaica en su casa. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es decir, oiga, si durante tantos años hemos estado apoyando generosamente las renovables y la fotovoltaica en particular, ¿era por algo? ¿Era porque estábamos locos? ¿O tenía razón de ser entonces? Y las razones que entonces justificaron el apoyo siguen estando vigentes ahora. ¿Seguimos teniendo dependencia energética? ¿Seguimos emitiendo gases de efecto invernadero? ¿Seguimos teniendo déficit de balanza comercial? ¿Tenemos problemas de empleo o no los tenemos? No los tenemos. Aquí ya se han acabado, entonces ya podemos quemar todo lo que podamos. De gas que venga de Argelia hasta que Argelia haya una revuelta. Esas cosas que pasan en los países inestables. Es decir, que el delirio. Entonces, lo primero que hay que decir es que por la normativa del gobierno, la más absurda y la más injustificada
unificable de todo el mundo mundial, en vuestras casas históricas no podemos colocar paneles fotovoltaicos porque no tiene ningún sentido. Salvo que sea una instalación aislada, que efectivamente ahí es que como no hay electricidad, no hay línea, entonces perfectamente puedes colocar tu instalación. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues si tenéis un río con un pequeño salto, colocáis una mini hidráulica fluyente, pero muy probablemente también os afectará esto mismo que le afecta a los paneles fotovoltaicos. Si tú autoconsumes electricidad de tu propia salto de agua pequeñito, pues me vas a pagar lo que yo estime pertinente. Podéis poner un mini aerogenerador. Aparte de que no terminen de salir los números con los mini aerogeneradores, siguen siendo caros en relación con la fotovoltaica, pero también seguramente tendrás que pagar. O sea que olvídate de poner un mini aerogenerador, con independencia de las cosas que ya teníais en la cabeza, que es que, ¿cómo voy a poner yo en mi torre un aerogenerador? Es que ni me lo planteo. ¿Cómo voy a poner paneles? Bueno, pues aparte de todo, si tenéis el lugar donde colocarlo, no lo coloquéis porque os sale caro. ¿A qué nos reduce esto? Podemos poner geotermia, es decir, aprovechar ese salto a 3 metros de profundidad. Hay una temperatura de 10-16 grados aproximadamente. Pues cuando arriba hay menos 5 grados, no viene mal una bomba de calor que suba. Y cuando arriba hace 30 grados, no está mal que puedas traerte esa temperatura de 10 grados del subsuelo. La geotermia que necesitamos, que haya un montón de casas que instalen geotermia, que la instalen de nueva construcción, que luego la instalen en reformas de casas, digamos, no singulares, para que los números realmente salgan y estén a disposición de una intervención que seguro que va a ser más complicada en un inmueble histórico singular. Podemos poner colectores solares, 45 grados, ya sé que se pueden colocar con eficiencia en otros sitios, pero al final tú ves los colectores y te has cargado la casa. Así que todo apunta a que si tenéis una caldera de gasoil, pongáis una caldera de pellets. Y ya está. ¿Vale? Eso, y que también, como sois gente muy influyente y muy importante, le digáis al gobierno y a la gente que influye en el gobierno que igual merece la pena que comencemos ya a transitar hacia un modelo energético limpio, basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables y la distribución de poder, el empoderamiento ciudadano. Porque si no tenemos nada de eso, entonces dentro de 50 años, que yo pienso estar, no sé cómo, pero pienso estar, este planeta va a estar calentito, ¿vale? Así que, ya sé, tenéis deberes. Muchas gracias.